Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estoy con mi gran amigo Claudio. Bueno, profesor de la Fuerza Aérea de Chile, sabe mucho de historia, especialmente Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, él es un hombre, un polímata, también es músico. En fin, vive cerca de la zona de la quinta región. ¿Cómo estás, amigo Claudio Boca? Bien, pues, amigo Freire, acá preparado para esta reunión de hoy, a ver qué pasa, a ver cómo sean Sí, los temas. sí. Cuéntame, amigo, tú me mandaste unas cosas que te llamaban la atención con respecto a cómo se maneja la información y cómo se manejaba la Claro, información. ¿Qué podíamos hablar al respecto de cómo se maneja la información aparte de la realidad, digamos? ¿Cómo va controlando la mente de las personas, dirigiéndola para que crean o piensen una cosa u otra? claro, lo que pasa es que te mandé, ahí estuvimos conversando también un poco por WhatsApp de cómo es el control social, que es lo que nos Exactamente. interesa, y quería tocar el control social a través de la historia, Dale nomás. que puede resultar muy interesante con respecto a la gente, ¿no es cierto? Le puede resultar interesante. Sí. Yo creo que, bueno, desde siempre se ha usado la mentira, la demonización del otro para controlar la agenda. Me acuerdo incluso de Jesús. Cuando quiso entrar, me parece que en cada... Bueno, llegó a un pueblo y no lo dejaron entrar. ¿Por qué? Porque había corrido el rumor de que demonio tenía. Claro, Cuidado con ese tipo, está el desprestigio, endemoniado. De Jesús de Nazaret, está en claro, toda la Biblia, se hablaba de que el tipo estaba endemoniado, habían hecho correr ese rumor. O sea, se han usado rumores y falsas banderas. De hecho, se han inventado eventos para echarle la culpa a otros y falsear la historia y dirigir nuestra mirada, que estos son los buenos y acá están los malos, cuidado. Cuéntanos un poco de eso, ¿qué es lo que tú sabes con tu experiencia, con todo lo a que has ver, estudiado? Mira, en realidad lo que yo he ido viendo, ay, mira, esencialmente existen 11 puntos de control social. Eso hay que tenerlo 11 claro, que ya puntos. lo he estudiado, 11 puntos, lo ha estudiado la psicología. En realidad, todos los políticos y todos los gobiernos del mundo usan estos 11 puntos que vienen de los ¡Wow! años 20, 30 más o menos. ¿Me entiendes? Sí. Y lo interesante de esto es que podemos ir conversando uno a uno. ¿Te parece que Me vamos parece hablando maravilloso. uno? Vámonos. ¿Cuál sería el primero? Ya, mira, el primer punto es la simplificación y convertir un enemigo único. O sea, ¿qué significa esto? Hay que buscar un punto en el universo y irse en contra de eso. Eso es Ya. lo esencial. Espérate, yo inmediatamente se me viene a la historia, porque yo también he leído algo de historia, vengo de una familia que ha participado en la historia de mi país y de los países vecinos. Cuando se habla de elegir un punto y demonizarlo, me acuerdo inmediatamente del hombre del bigote. O, No, bueno, o- ese es el o- principal. claro. Ese es uno de los principales del siglo XX. Pero Claro, también podemos suponte, hablar de los talibanes el año 2001. ¿Te claro, recuerdas? creados por Los la misma talibanes el CIA. año 2001 era una nación, era un pueblo, era una tribu, o mejor dicho, sí, una forma de pensamiento en Afganistán el año 2001 que estaba perdido en el tiempo. O sea, ellos no tenían mayor figuración internacional. Pero inmediatamente, post el 9/11, que todos tenemos nuestras sospechas con respecto al 9/11, Hasta Trump. inmediatamente se demoniza en Afganistán. Ah, no, ellos fueron, pero fue una cosa automática. O sea, no hubo investigación ni tiempo entre lo que sucedió y el hecho, fueron horas. Inmediatamente dijeron, estos son. O sea, ahí tú te das cuenta de que había algo preparado. Porque si a ti te tiran una piedra en la casa sin ver que tú de quién es, tú no puedes decir, fue el vecino de aquí, fue el vecino de allá, o fue tal fulano de tal. Tú primero investiga, a ver, oiga, vecino, usted fue o hizo esto, o el vecino, no, mire, yo vi a alguien que tiró una piedra. Pero no, Estados Unidos del año 2001 inmediatamente demoniza a los talibanes, que Pero, curiosamente, disculpa, pero curiosamente, los talibanes habían sido aliados de Estados Unidos en habían sido Afganistán durante los entrenados. 90. Ese habían sido Exactamente, entrenados por la CIA norteamericana antes del 2001 como aliados. Antes. Pero como habían quedado entrenados exactamente. peligrosos, mejor saquémonos a estos tipos. Porque los Contra usan los como rusos, peones, claro. exactamente. Bueno, otro ejemplo grande, Irán. Irán también fue en algún minuto aliado norteamericano, pero En después la del año época del Shah. 78, En la época del del Shah. Shah de Persia, un país que estaba creciendo, que tenía desarrollo económico, desarrollo militar, inmediatamente después de la llegada de los ayatolas, ¿no es cierto? ¿Qué hace Estados Unidos? Inmediatamente demoniza a Irán porque va en contra de sus intereses. Eso, lamentablemente, Estados Unidos siempre ha buscado
un enemigo único en Quisiera, distintos minutos de su vida. déjame precisar esto que es importante en el uso del lenguaje, porque ni siquiera Sí, es Estados Unidos. Yo he ido varias veces ya a Estados Unidos y creo que uno de los mejores países del mundo y la gente es fantástica. Son los gobiernos, o mejor dicho, como exactamente. dijo Kennedy, esos gobiernos detrás de los gobiernos que controlan la política internacional. Trump denunció que las guerras y toda esta cosa que pasó con Irak y todo, eran inventadas, lo dijo, por el Pentágono. ¿Para qué? Claro. Para enriquecer a sus amigos, los dueños de las fábricas de armas y asimismo. Dicho sea de paso, la guerra es el primer negocio del mundo. Por rentabilidad me refiero, que invertís 10 y ganáis 10 millones. Después viene la farmacéutica y las drogas, lícitas e ilícitas. O sea, no los Estados Unidos, sino que en los gobiernos, detrás de los gobiernos, son los que hacen. La gente, porque al tiro la gente dice, los norteamericanos son, no, si los norteamericanos, los ingleses, los alemanes, los judíos, los árabes, son buenos, son gente buena a todos los pueblos. Ay, sí, Pero los sí. que controlan el juego, que son comunes en todos los países, ahí está el problema. El verdadero gobierno de Sí, los no, Estados Unidos. yo, yo estaba hablando de manera genérica, no estaba hablando en contra de los pueblos como tal. Pero bueno, tú tocaste un punto súper importante de demonización y buscar un enemigo único. Muere Kennedy el 23 de noviembre 23. del 63. 63. A primeros días de marzo del año 64, misteriosamente hay un incidente en el Golfo de Tonkin frente a Vietnam, donde supuestamente un, eh, unas patrulleras norvietnamitas atacan un destructor, el Maddox, un destructor norteamericano. ¿Qué produce este hecho? Que Guerra. Estados Unidos entre de pleno en la guerra de Vietnam. ¿Te das cuenta? Y lo interesante es que el tiempo ha ido mostrando que no hubieron muertos, no hubieron heridos, como se había dicho inicialmente en la Y las prensa de aquella explosiones fueron época. desde adentro. Exactamente, exactamente. Nunca fueron atacados, fueron explosiones adentro del barco. Por eso lo interesante, te das cuenta cómo durante la historia, y podríamos seguir buscando miles y miles de casos Sí, durante la historia, y de déjame, cómo la... Dime, déjame decir esto, que esa guerra de Vietnam era tan estúpida que si, por ejemplo, los soldados perseguían a los vietnamitas y estos cruzaban la frontera de Laos, no podían disparar. No podían exactamente. disparar. Eran como que querían mantener la guerra en forma artificial. Y lo otro interesante, que muchos de los soldados norteamericanos que fueron para allá eran todos negros. Jimi Hendrix, el guitarrista, era de la Fuerza Especial y Paracaidismo. Y él no participó en la guerra porque tuvo una cuestión en la espalda o dijo que tenía algo en la espalda. Pero muchos de los que murió, la gran mayoría, eran personas de segunda o tercera clase consideradas en esa época por el gobierno de los Estados Unidos. Fue una forma de deshacerse de esa gente y fue una forma, como dice Donald Trump, de enriquecer a los dueños de la fábrica de armas. Porque la guerra pudo haber terminado así. Pero la alargaron, la Exactamente. alargaron, la alargaron en forma artificial y duró décadas. Bueno, piensa una cosa, no solo fueron negros a los que fueron, Latino principalmente fue también. también latinos, latinos. Entonces, ¿qué pasaba? Como decís tú, cuando quería eliminar gente, ¿qué Guerra. así? Les dais la oportunidad de, oye, combate por mí, con el riesgo que significa, y te quedas ¿cómo se llama? Y te quedas con la nacionalidad, pues les daban esa posibilidad. A los latinos me refiero, los negros eran norteamericanos, Sí. eran norteamericanos. Y es muy importante eso para que la Bueno, gente entienda que todo esto es un circo, todo esto es así, un teatro. sí, deberíamos haber partido diciendo que todo lo que nosotros vamos a hablar viene desde las élites que gobiernan los países, no es del pueblo, Sí, porque el pueblo lamentablemente siempre es controlado por esta élite. sí. No hay la masa es controlable, por eso se llama, ¿cómo se llama? Se llaman métodos de control de masas. Oye, déjame decir Esto esto. es, Hay un chileno que se dime, hizo norteamericano, que es Claudio Naranjo, este famoso médico y psiquiatra, decía que la gente puede ser tan controlada en Estados Unidos, la gente en general, y cuando lo decía, oye, hablaba de Centroamérica, muchos alumnos jóvenes de liceo, ya de secundaria, pensaban que estaba hablando de Kansas, Centroamérica, porque ellos son América. ¿Ah? claro, O sea, incluso la realidad se les presenta distinta. Ellos son como ovejas también, igual que nosotros. absolutamente, absolutamente. Pero mira, pasemos al siguiente tema. Dale, Hay una cuestión que se llama el método de contagio. ¿qué es ¿Qué eso? significa el método de contagio? Hay que reunir
la mayor cantidad de enemigos y convertirlos en uno solo. O sea, te doy un ejemplo, el eje del mal. Ah, ¿Quién era el eje del mal? Alemania, Alemania, Italia, Japón. Italia, Japón. ¿Te das cuenta? O sea, ¿dónde se apuntaba? Había que construir una idea que ese trío o ese eje eran los malos, lo que estábamos recién hablando. Sí, Esa es la idea. Y no solo eso, en la actualidad también se han dado ese tipo de situaciones. El nuevo eje del mal, ¿quiénes son? Norcorea, Siria, Libia, Irán. ¿Te das cuenta? Han ido, en realidad, como decís tú, el juego, este circo es el mismo. Lo vas han ido cambiando los payasos que participan de este circo. ¿Me entiendes? Porque finalmente es eso, como te digo, demonizaron inicialmente a la Alemania, y nos demonizaron en Italia, ridiculizaron en Italia, piensa que Italia era un país de gente artista, de gente, de guerreros, Pero, para, de intelectuales, y aclaremos a la lo gente, ridiculizaron. tú eres italiano, eres mitad chileno, Sí, mitad, tienes nacionalidad. Los italianos son el imperio romano, amigo. Son los romanos. Son gente súper potente, súper artista. ¿Dónde fue el Renacimiento? ¿Dónde vino el despertar después del oscurantismo? En Italia, mo. No fue en en Estados Italia, Unidos ni en Bolivia. O sea, Italia es un país potentísimo y a los principales países potentes, los únicos que pueden enfrentar al mal y salir del oscurantismo y crear una luz, ¿quiénes han sido históricamente? Italianos, alemanes, los escoceses que se opusieron al Imperio Romano cuando estaban en su decadencia, el imperio, en fin. así es. Bueno, de hecho, el método de contagio también se aplica, suponte, con estas nuevas tendencias de pensamiento, suponte, en contra del hombre blanco. ¿Te has dado Claro, cuenta de eso? sí, el hombre blanco, qué Hoy día, peligroso. ser peligroso, súper peligroso. Tú por ser blanco y de ojos de color, ¿no es cierto?, azules, ¿no es cierto?, medio rubio, tú tienes privilegios que los demás no tenemos. Tú Claro, eres altamente peligroso. sí. ¿Te das cuenta? Y mira, algo tan sencillo como combatir la masculinidad. La masculinidad Los machos son peligrosos, los machos son violadores. también, Como esa canción de súper mierda que peligroso. inventaron en Chile, financiada por esta ONG extranjera, y nuestras niñitas no se hicieron famosas así nomás. Pues obviamente todo está Claro, financiado por este hombre George Soros, toda esta gente que las financia la tesis, identidad LGTBQ+, y toda esa gente. claro. Mira, yo me recuerdo cuando se dio toda esa situación de esta canción del violador eres tú, yo Sí. pensaba en mi hijo, que tiene en ese minuto haber tenido 12 años, 11 años. ¿Cómo le explicas a un niño ese mensaje de él sin tener culpa? O sea, el hecho por haber nacido hombre ya es culpable de algo. Es como el pecado original. O sea, Claro, tú eres eres un culpable de pecador, algo naciste en el pecado. exactamente porque naciste en el pecado. Es súper loco, pero es difícil explicarle a un niño de 12 años que ya tiene culpa de algo que no ha sido partícipe, que ya viene intrínsecamente en él. Oye, qué Es muy, muy interesante esto de complejo. los 11 puntos que se han usado para controlar a la gente a través de las eras. ¿Qué otros puntos más tenemos, amigo? Bueno, hay uno que se llama el de la transposición. ¿Cuál es el de la transposición? Es el echarle la culpa de los errores propios al otro. Mi economía es Entonces, porque ¿qué el te otro digo yo? país no me... Bueno, oye, no sé si viste la noticia hoy día en la mañana, tú, Lo de de la Trump, ministra Vallejo. No, no. no, la de la ministra Vallejo. Salió diciendo que, yo no tengo nada en contra de ella, pero me pareció bastante curioso, ¿ah? Salió diciendo que la ola de asesinato en Chile estábamos bien, porque los otros países estaban peor que nosotros. Imagínate el argumento. Mira el argumento este con respecto a Trump en Estados Unidos. No, que en realidad lo de Trump, bueno, él se lo merecía por el discurso, fue provocado por el discurso que él había tenido antes. O sea, estaba bien pegarle un balazo porque lo que había dicho antes, mira el nivel y la gente se queda con eso y se le pasa y piensa que eso está bien. Claro. No, no, y lo increíble de lo último pasado con Trump, que a mí varias cosas me llamaron la atención. Primero, cómo la prensa norteamericana, ¿no es cierto?, le bajó el perfil a la situación. Porque yo estaba viendo CNN después, supongo te decían, a Trump lo bajaron del escenario. No, no anunciaban antes que lo habían bajado. Claro. ¿Me entiendes? O como dices tú, el discurso de Trump provocó la reacción de los sectores más liberales. Sí, O lo que me pareció sorprendente, un periodista en Chile dijo que era una pena que Trump no haya muerto. sí, lamentablemente falló.
exactamente, lamentablemente falló. Imagínate demonizar al tipo porque viene con una idea distinta a la tuya o a la mía. Sí, pero eso nos deja ver cómo la prensa está controlada por la izquierda mundial, por el comunismo, por la gente esta que está realmente pro globalización, pro experimentar con los niños, pro, o en Chile que elijan su sexo desde los 3 años. O sea, está bien que salgan esas cosas para que nos demos cuenta, no creo que todo, la mayoría está durmiendo, pero que nos demos cuenta, estamos en un circo. Exactamente, no, pero mira, piensa esto. Es como decir, el otro hace eso, o sea, yo hago lo mismo que el otro, pero lo del otro es más grave. O sea, Veámoslo en la historia. Veámoslo en la historia. Siempre se hablaba de la tortura en el mundo, ¿no es cierto? Se hablaba de la tortura a través de la historia. Y te cuento, durante los años 40, desde el 39 al año 45, el centro de tortura más grande del mundo estaba en Londres, en la City de Londres. Ese es un punto importante. Y no llevaban a ingleses a torturar, llevaban a alemanes, japoneses, italianos a torturar. Eso está comprobado y el MI6 ha ocultado esta información. El centro de torturas más grande del mundo estaba en la City de Londres. Imagínate ese dato. Otro dato, las violaciones. No, los alemanes violaban mujeres, eso es falso. eran sanguinarios, los japoneses eran lo peor de todo, ¿no es cierto? Pero resulta que los rusos violaron 860.000 mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. Se cree en un dato más o menos de, las, no, de los, ¿cómo se llama? De lo que se maneja, porque tú sabes que estas Ese cosas es se el dato esconden. oficial, ese es el dato oficial, porque el dato extraoficial de la gente de allá fueron millones. Fueron millones y Exactamente, atropellados por los tanques y todo eso. Yo lo he dicho muchas veces, exactamente, estamos en el lado equivocado en el sentido de que los que ganaron la guerra no son los mejores hombres, son los peores hombres. Lo dijo hasta el general Patton, George Patton, nos equivocamos. Peleamos contra el enemigo equivocado. Ahora el enemigo lo tenemos en casa. O sea, después que dijo eso, tú sabes lo que le pasó, chocó allá en Alemania con su jeep, le dijeron, venga para acá, general, es que hay que hacerle una revisión. Y salió muerto del hospital. Uno de los generales más exactamente. fantásticos de la historia humana. George Patton, que decía que él había peleado con Aníbal, es un general Aníbal, era una reencarnación de Aníbal, por eso se lustraba bien su casco para estar que todos supieran que él estaba en la batalla y usaba dos revólveres blancos. Exacto. Ah, quiero darte un dato de Patton Dale. antes que pasemos al siguiente punto. George Patton era vecino en su finca, en su hacienda, de uno de los soldados guerrilleros más importantes de la Confederación del Sur. ¿Quién era? No tenía idea. No tengo el dato, no tengo el dato ahora, pero Ya. cuando leí la biografía de Patton, hablaba que él se crió con este guerrillero de la guerra de secesión y por eso tenía esa actitud también tan Ya. vaquera, Sí, po. tan power, un Sí, tipo super me power. cae súper bien Super Patton power. a mí. Exactamente. Oye, para terminar con el punto anterior, que era la transposición, podríamos decir que tenemos noticias nuestras, pero hay que inventar otras del otro más malas aún. Esa es la idea. Claro, si nos ¿Entiendes? descubren a nosotros algo malo, no, pero es que el otro es peor. Exactamente. Oiga, no, oiga, usted está robando, no, pero es que mi vecino se robó algo más grande. Ese es el punto. ¿Entiendes? Qué bien explicado, ¿eh? Sí. Bueno, vamos al siguiente punto, que es es la exageración y la desfiguración. ¿Qué Ya. significa esto? Que cualquier situación problemática, ¿no es cierto?, que haya que sea una amenaza para nosotros, hay que desfigurarla y exagerarla. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo podemos llevarlo hasta esto a la historia? Eh, a ver, el caso de Pearl Harbor, suponte, te doy. Ya. Los americanos sabían perfectamente cuándo y dónde iba a ser el ataque. Si se lo habían avisado, estaba avisado Es ya. decir, lo tenían completamente avisado, ¿no es cierto? Lo tenían completamente avisado. De hecho, aunque tú no lo creas, en el organigrama de información que se le daba al pueblo, ¿cómo se llama? Al pueblo norteamericano, estaba borrado el presidente de Estados Unidos. O sea, el mismo Roosevelt no tenía información de lo que estaba pasando con Japón. A ese nivel de desinformación de las cúpulas superiores. Solamente los organismos de inteligencia tenían la información. ¿Y qué pasaba? ¿Qué le decían a a la gente en Estados Unidos con respecto al Japón? Le decían que eran asesinos, violadores, ¿no es cierto? Recordemos lo que pasaba en China en los años 30. Toda la información que tenía
Estados Unidos con respecto al Japón eran solamente la información que llegaba a través de los diarios norteamericanos con respecto a la aparición de Japón, de la aparición, o sea, de la actuación de Japón en la China continental desde 1933, con el bombardeo en Nankín, con las violaciones a las mujeres chinas. Volvemos a lo mismo como lo anterior, con la crueldad del soldado japonés. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega Pearl Harbor, el pueblo americano se siente ya venía con una carga informativa de unos tipos crueles, malvados, indisciplinados, que es todo lo contrario que realmente eran, Sí. ¿me entiendes? Así que eso es lo que hace la prensa norteamericana en los años 30. Va deformando la imagen de ese Japón, de un Japón imperial, para Tanto convertirlo así, en una manga asesina. tanto así que los ciudadanos norteamericanos, pero de origen japonés, fueron metidos en presos. Hicieron unas Exactamente. barracas y todo, estuvieron ahí presos y con mal alimentados y todo, bueno, y murieron gente también. Pero curiosamente no se hizo lo mismo ni con los italianos ni con los alemanes. Es que los japoneses son más alejados Eran bien. estéticamente de los otros. Están despertando una cuestión que Bueno, es súper psicológica. es un dato importante, ¿ah? Se calcula que más del 45% del pueblo norteamericano tiene origen germánico. Pero Ojo con eso. y los ingleses también, pues, amigos. No, no, más allá me refiero por la migración. Sí, Por alemanes, la bueno, migración, y hay mucho italiano también, hay mucha gente de origen por italiano. supuesto, sí, pero esencialmente eran alemanes e italianos los que no fueron tocados, los que fueron tocados. Bueno, vamos con el quinto punto, que es la vulgarización. ¿Qué es la vulgarización? Hacer que la información sea lo más sencilla posible para que cualquier persona no tenga que cuestionar la información que yo te estoy entregando. Durante la guerra de Vietnam, ¿no es cierto? Los norteamericanos usaban este sistema y le llamaban Spin Doctor. No sé si has escuchado todo el Spin Doctor. No, Ya, el Spin Doctor es un mensaje que yo te doy a ti, pero que vas a entender solo como yo quiero que tú lo entiendas. ¿Me entiendes? De hecho, mira, uno de los grandes Spin Doctor de la historia esa canción de Wonderful World de Armstrong, ¿cómo se la que llamaba? cantaba Peter Rock, Exactamente. Esa canción fue preparada por el gobierno norteamericano, no sé si tú lo sabías. no tenía idea. Así es. Lo que pasa es que Wonderful el gobierno americano, world. exactamente, el gobierno norteamericano vio que la media de la moral en el ejército estaba decayendo, ¿no es cierto? Entonces crearon esta canción para poder subir el ánimo dentro de las tropas. Ese es un spin ¡Wow! doctor, ¡Qué gran! ¿cachai? Ese es un Sí, spin doctor. Es súper interesante. En realidad, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque se han dado cuenta que la capacidad de recepción de las masas es muy baja. Es sí, muy fácil controlar. Bueno, nosotros lo vimos el tema de esos las días. vacunas, todos esos días aquellos, ¿no es cierto?, del 2020, cuando era re fácil controlar a la gente, le daban una idea muy vaga de algo y la gente inmediatamente reaccionaba, ya, vamos a hacer esto otro. Si todos Oye, nos pero cuidamos. usted tiene que ponerse. Exactamente. No, porque mire, esto que está en el ambiente es mortal, lo va a matar a usted inmediatamente. Y si usted no se pone estos lapicitos, usted se va a morir. ¿Qué hizo la gente? Rápidamente, con muy poca información, aceptó el mensaje ¿Y y se cómo nos fueron van a estar a engañando ponerse si el estas cosas. gobierno se preocupa por nosotros y por los niños? Exactamente, exactamente. Imagínate cómo el gobierno que cuida por nosotros, con planes de salud, con educación de salud, va a estar tratando de engañarnos. No engañaron. Hay mucha gente que fue, gracias a Dios yo no fui, pero hay mucha gente que fue y se puso el lapicito y hasta 7 lapicitos. Imagínate, 7 en menos de un año y medio. Sí, Bueno, así ha pasado en la historia también con otros casos. sí. Bueno, hay otro punto que se llama la orquestación, ¿ya? Es súper importante la orquestación, que es ir difundiendo pequeñas noticias, ¿no es cierto?, favorables a tu causa, ¿no es cierto?, con especialistas, con puntos de vista. O sea, la idea es hacer converger todas Mostrar las miradas a estudios, una misma idea. estudios distintos y personas distintas que apoyen la idea, y esos son expertos, así que por lo tanto, hoy esta idea es la idea. Pero mira, eh,
han habido montones de foros en la televisión hablando del caso de Ucrania. Y tú te das cuenta que de repente son tipos todos pro Estados Ucrania. Unidos Sí, pues. o pro Ucrania. No hay ningún tipo que tenga, no hay disidencia. Tú te das cuenta, cada vez que hay foros políticos, incluso dentro de políticos que podríamos estar enfrentados con ideas distintas, no hay disidencia, o sea, están rondando siempre en lo mismo. No sé si te has fijado lo Y último, cuando todos piensan igual, nadie piensa mucho. es que nadie piensa mucho, justamente, cuando todos piensan igual, nadie piensa mucho. La idea también, suponte, de la orquestación es ir, que se dio mucho en la Segunda Guerra Mundial, era publicar en países neutrales noticias falsas, ¿ya? Suponte, eh, En no Suiza, sé, Estados Unidos, o Suiza, en España, suponte, Estados Unidos publicaba eh, hechos crueles de los alemanes en el diario El País. Entonces, ¿qué hacía Estados Unidos? Le decía a su pueblo, oiga, usted está dudando de esto, pero si mire, en España, mire lo que en dicen en tal país se España. publicó esto, lo están diciendo en España, mire, yo no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo en España. Y ellos habían ¿Te das comprado la cuenta? Así propaganda ya. Sí. exactamente. Bueno, aquí en Chile en los años 70 también sucedió lo mismo, ¿me entiendes? Con el Mercurio. Claro. No sé si tú sabes la historia, como el Mercurio también compró propaganda pro-estadounidense durante los años 70. Eso también es un caso, es como decir, Es oiga, parte mire, de la el guerra diario dijeron también, tal cosa. parte de la Es guerra. parte de la guerra, claro, indiscutiblemente, indiscutiblemente. Bueno, hay otro punto súper importante también que es la renovación. ¿Cuál es la idea de la renovación? Es la idea de estar siempre cargando a la gente con informaciones nuevas. No dejar que la gente digiera lo anterior, sino que dar informaciones nuevas. Importante eso, para que la gente no alcance a pensar y acepte. No, no, pero cómo se daba? Los noticiarios de cine en los años 30, 40 y Sí, 50. me acuerdo. O sea, pero piensa algo también que se da hoy día. Tú te metes en una aplicación y no alcanzas a digerir una noticia cuando ya el mismo portal ha publicado otra. Y es muy probable que la anterior ya no la encuentres. Y la anterior estaba basada en premisas falsas y la nueva se basa en la anterior. Entonces hay toda una arquitectura y, es verdad. Y no Pero alcanzas a darte cuenta que la génesis está media rara. a ver, porque si yo te digo, te doy la siguiente premisa, todos los hombres pueden volar, ¿no es cierto? Como primera premisa en una conversación. Y después yo te digo, Ramón es hombre. ¿Qué entendería un tercero? Que Ramón Ramón Freire vuela. puede volar. ¿Te das cuenta? Pero Sí, ya partiendo con la primera premisa, estamos liquidados, porque la claro, primera premisa es falsa. ¿Te das exactamente. cuenta? Por eso esa renovación Como, de información no permite que la gente dijera lo que está leyendo, lo que está aceptando. como la infabilidad de la Biblia, la infabilidad papal, ¿no? Y a partir de ahí, si lo dijo él. Por eso que la gente era tan fácil Exacto. llevar por estos gobiernos que supuestamente venían de Dios, estas realezas monárquicas que venían por el propio Dios puesto ahí. Se sometían hasta la prima nocte, le pasaban hasta las minas para que se acostaran con los tipos. Ese nivel de locura, basado en una Bueno, premisa pero falsa. piensa algo. Lamentablemente siempre cuando las autoridades dan noticias, siempre la gente lo acepta como decís tú a cabeza gacha. Ve algo tan simple cuando si un médico a ti te dice, aunque sea falso, usted tiene cáncer, el médico de autoridad, aunque sea noticia falsa, tú aceptas eso como tal y puedes sintomatizar sin haberlo tenido. Y te arruina la vida, así es. ¿Cuál otro tenemos, Exactamente. amigo? Entonces, te digo al tiro. Vamos entonces con la verosimilitud. Verosimilitud. ¿Ya? Claro. No es Es la verdadero, cualidad de. se le aproxima. Tú, tú estabas hablando, cuenta algo, tú estabas hablando Sí, yo estaba hace hablando de que dos hay días cosas que no atrás, son tres veces. verdaderas, pero son verídicas. ¿Mm? Entonces, a veces la gente es engañada o a veces informada también de esa forma, porque estas son herramientas. Hay cosas que tienen la apariencia de verdad y la gente la acepta como verdad. Son similares a la verdad. Claro, claro. Esa idea, justamente esto se enlaza mucho con el punto anterior, cuando tú empiezas a, a unir informaciones fragmentadas. Te explico. Tú pones una foto de una matanza obrera en los años 30 y la pones con una fotografía de una matanza, o sea, de un hecho violento contra los obreros hoy día, ¿no es cierto? Y ya tienes una idea verídica, porque se está volviendo a repetir.
esto que está sucediendo ahora tiene que ver con esto que sucedió antes, ¿me entiendes? Independiente que sean ideas fragmentadas, que no sea una idea, un hilo conductor común. Pero si tú pones una imagen antigua y una nueva que coincidan, Calza, calza. es la verdad, ¿cachai? Calza, no, mira, No es yo verdadero, igual pero coincido, rima. Los hechos riman, por lo tanto, exactamente, me voy por esa vertiente y empiezo a creer ese argumento y al otro no. exactamente, exactamente. Así que vamos con el siguiente punto, que es la Dale. silenciación. Bueno, la silenciación es lo que han hecho todos los gobiernos, ¿no es cierto? Que es ir eh, cortando la información. Durante todo el siglo XX anteriormente la información ha sido censurada, ha sido, ¿cómo se dice?, cercenada con la idea de poder entregar fragmentos, como volvemos a los anteriores, para entregar la información. Tú vas a entender lo que yo quiero que tú entiendas, no vas a tener toda la información completa para poder hacer un análisis total de la situación. Mira, te quiero dar un ejemplo de censura en la guerra. En la Primera Dale. Guerra Mundial, todo lo que era Inglaterra, Francia y Estados Unidos, estaba la censura súper fuerte con respecto a cómo iba la guerra en las trincheras. Había muy poca información y los países recibían muy poca información desde ahí. ¿Qué pasó? Que el año 1918 parte una gripe extrañamente en las trincheras, que curiosamente había partido en Kansas los primeros contagios el año La, 1900, a la principios del gripe año 1918, española. la gripe española. ¿Y sabes por qué se llama la gripe española? Porque No. como España no era neutral, tenía libertad de prensa. Y las primeras noticias de esa gripe salieron de España. ¡Wow! Y por ¡Qué eso buen quedó, dato! y por eso quedó tildada como la gripe española. Porque como la censura era tan grande en Francia, como digo, en Italia, en Inglaterra y en Estados Unidos, no permitían que la información saliera de lo que estaba sucediendo en las trincheras, que te cuento, en un minuto la gripe mató más gente que los combates. En un minuto esa gripe y las malas condiciones de vida mataron más que los combates. Sí, y sí, también se le dice que tuvieron que ver en esa gripe también, que fue la primera vez que se usaron antenas y frecuencias electromagnéticas para transmitir, que el hecho de haber ocupado esa tecnología que era nueva para el sistema inmunológico no lo reconoció y se deprimieron el sistema inmunológico debido a eso. Murieron de una gripe común, por así decir, pero debido a que el sistema inmunológico estaba deprimido por el electromagnetismo. Hay una corriente que habla de eso. Y que ahora Bueno, estaría de hecho pasando fueron eso con las antenas de ahora. exactamente, y la gripe española también se dispara con la cuestión de la aparición de los primeros sistemas de radioemisión. La radioemisión, la Así que, frecuencia electromagnética. pero estoy hablando de las radios portátiles en el combate, ese tipo de situaciones. ¿Ah? Eh, Bueno, ni hablar de la aparición de la radio como Nunca uso habían diario. usado radio y si tú ves, eran unos transmisores guatones gigantes con un poder enorme. Imagínate transmitiendo un, no sé, con la potencia de transmisión atrás tuyo. ¿Qué le pasaba a todos los soldados? Si Bueno, un poco lo que es lo que un poco lo que pasa con el celular en el oído. claro, así es. Es un poco lo que pasa hoy día con los celulares. Bueno, hay un décimo punto que es la transferencia. ¿Qué significa el de la transferencia? Es ir al sistema de creencias del ser humano. Te explico. Utilizar los nacionalismos Sí. como arma de control. Como Lo podemos ver, pusieron Stalin y Lenin y todo eso como los salvadores del pueblo. Antes eran muy creyentes y los ponían en una estatua grande y con una luz atrás de la foto. Lo hacían parecer dioses y las fotos desde abajo. Y así exactamente, controlaban a bueno, la todavía gente. se utiliza. Sí, pues, Todavía lo utilizan en Corea del Norte, pues esas grandes estatuas, esos tremendos cuadros que tienen de los 13 principales jerarcas norcoreanos, sí, lo que, lo que pasó con Mao en los años, hay todo bueno, todavía Mao se, se idolatra, ¿me entiendes? O sea, esa es la idea. Mira, curiosamente, todos los movimientos independentistas, que la mayoría fueron, ¿cómo se llama?, infiltrados por el comunismo, si lo miramos así, todos los movimientos africanos, los movimientos asiáticos, fueron todos infiltrados por el comunismo. Hablemos del mismo Vietnam, Ho Chi Minh, ¿no es cierto? Que era un mesero común y corriente en los años 20 en París, y en la misma internacional comunista lo mandó a hacer la independencia
vietnamita, o mejor dicho, en aquella época tonquín. Ese dato es interesante, como siempre han usado gente no con muchas luces, pero sí de repente que hablan dos idiomas y los controlan y hacen lo que quieren, ponen peones ahí. Exactamente, exactamente. Y curiosamente son siempre entrenados en los lugares de origen de la idea de independencia, porque Ho Chi Minh lo capturan en París, o sea, era un tipo que era educado en Francia, hablaba francés, trabajó en Francia, hizo una vida en Francia, pero aún así estaba en contra de aquellos, como entre comillas, eh, ¿cómo decirlo? Invasores de su nación. En su ¿Me entiendes? patria. Entonces, como te digo, Amigos, nos sí, quedan 3 minutos, justo. nos quedan 3 minutos. El último Bueno, punto. el último punto, la unanimidad. La idea de que el pueblo en común va a aceptar esa idea y va a ir todos en pos de ella, ¿no es cierto? La idea de que el pueblo está haciéndolo bien. Todas las guerras que se han dado en la historia, el pueblo lo tomó como suya y va a luchar por ellas. El pueblo unido O las jamás ideas será vencido. anticomunistas, exactamente, o la idea anticomunista o lo que sea, siempre el pueblo tiene que ir delante. Oye, me Eso, parece súper eso es cierto. interesante que estos 11 puntos que se han usado ya desde hace un siglo, por lo menos, y más, seguramente ellos lo aprendieron de antes, siguen siendo usados hoy en día, pero con la tecnología de hoy en día. O sea, el efecto es aún más grande. Por eso veo acá que nadie se cuestiona nada y pudieron hacer un estallido delincuencial por 30 pesos y ahora está subiendo todo en miles de pesos y nadie dice nada. O como estas niñitas que fueron toqueteadas en el sur y en el norte, masturbadas derechamente entre 9 y 11 años por funcionarios del gobierno y ni los padres dijeron nada. Claro, reclamaron, pero nadie denunció, nadie hizo nada. Es como que hay una especie de control mental usando estos 12 puntos amplificados con la tecnología de hoy día. Oye, amigo, ha sido realmente Justamente, un programa súper interesante, súper buenos datos, buenos tips. Así que yo creo que nos juntaremos el próximo martes, en otro yo día creo de que sí, yo creo que Ares. sí. Justamente hay con más cosas que tocar, así que ahí veremos viendo cómo desarrollamos. Oye, yo aprovecho de decir que la gente que quiera conocer más de los temas que hemos estado hablando, bueno, pueden ubicar a Claudio por las redes, está en Instagram. Y también están las películas, está la película de George Patton, está la biografía de él, es muy interesante, está en YouTube. Bueno, los que quieran aprender más, yo también tengo una serie de conferencias y cosas, y tengo un club de amigos también donde repartimos unos libros de esta bibliografía de lo que hablamos. Me pueden escribir a freireramon@gmail.com y tu mail es No, mi claudioboca.valenzuela. Instagram, busca Ah, solamente mi Instagram. allá. Sí, es Claudio Boca B.74. Claudio Boca Claudio Boca B.74. BV, Claudio Boca B.74. Eso. Así es, ahí me Boca pueden con ubicar. dos C, ¿ah? Boca con dos letras Con C. dos C, sí. Bien, Con amigo. doble C, sí. Mira, estamos justos. Un abrazo. Nos vemos el Ya, pues, próximo. amigo, un abrazo grande. Chau. Cuídate, chao, chao.